Bien, entonces ahora cedemos la palabra al profesor Jorge Notaro. Gracias. Agradezco a la Fundación Rodney Arizmendi la invitación, la oportunidad de compartir con el panel, con ustedes, a ustedes por estar aquí, y espero que la parte de intervenciones sea activa, crítica, porque este tema que estamos presentando es complejo, tiene diversos ángulos y necesariamente el intercambio de opiniones puede ayudar a tener una mejor comprensión. Mi exposición va a tratar tres temas. Uno, la crisis, sus manifestaciones, sus perspectivas, sus impactos de carácter general. Dos, la situación de Uruguay, cómo afecta esta crisis al Uruguay, su situación, sus perspectivas. Y tres, qué respuestas se pueden dar a lo que la invitación a la mesa llama los desafíos para el Uruguay, o sea, qué podemos hacer desde el Uruguay para tratar de superar o de sobrevivir a esta crisis como país, como sociedad, de la mejor manera posible. Empezando por el primer punto, entonces, si uno quisiera dar una visión sintética mínima de la crisis, yo diría que la crisis actual, que empezó en el año 2008 y tuvo un rebrote fuerte en el año 2011 en los países capitalistas más desarrollados, básicamente en los Estados Unidos y en los países de la Unión Europea, que la crisis es el resultado de que sobra capital. El capital está tan concentrado y se generan tantas ganancias que no encuentra suficientes oportunidades de inversión como para seguir generando ganancias o plusvalía y seguir acumulando. Esas dificultades para encontrar nuevas oportunidades de inversión lleva a inventar negocios que se pueden agrupar bajo este nombre al que hace referencia Bruno como la financiarización de la economía mundial. O sea, más que aumentar la producción, en este momento se estima que por cada peso que se produce en todo el mundo hay 4 pesos de operaciones financieras, de créditos que se transforman en nuevos créditos, que compran valores públicos, que generan nuevos créditos. Entonces, esa es la relación. Y obviamente de esas operaciones financieras, cada uno que participa, cada pasamano, digamos, se queda con una parte de la plusvalía generada en las actividades productivas. Concretamente, lo que pasó es que como los bancos norteamericanos y españoles les sobraba la plata, empezaron a prestar préstamos con garantía hipotecaria cada vez a personas que tenían menores probabilidades de poder devolver esos préstamos, a lo que se agregó un fenómeno que también conocemos en el Uruguay, y es que si hay crédito crédito hipotecario para la compra de vivienda, eso genera una mayor demanda, porque muchas familias que antes no podían comprar una vivienda ahora pueden hacerlo, y esa mayor demanda lleva a un aumento de los precios de las viviendas. Entonces se produce una espiral especulativa, una burbuja en torno a los precios de la construcción. Cuando las personas y las familias empiezan a dejar de pagar las cuotas de las deudas que tenían, los bancos empiezan a sentir las dificultades, empiezan las situaciones de caer al borde de la quiebra, a solicitar ayuda a los gobiernos. Y en el caso del gobierno norteamericano se manejó una alternativa, que era apoyar a las familias que tenían deudas, por ejemplo, que el gobierno de los Estados Unidos se endeudara, hiciera una especie de compra de la deuda de las familias, les diera más plazo, les hiciera una quita, parte de las pérdidas las asumieran los bancos,
y las familias pudieran quedarse en las viviendas que estaban ocupando. La otra posibilidad era echar a las familias de las viviendas que tenían. Como esas viviendas habían perdido su valor y había una gran oferta de viviendas desocupadas, además de las que se estaban construyendo, esa gran oferta de viviendas que nadie podía comprar, no valían nada, y los bancos iban a asumir pérdidas tan grandes que iban a quebrar. Entonces, la otra posibilidad era apoyar a los bancos para que no quebraran. Y esta fue la opción que tomó el gobierno norteamericano y la opción que tomó también el gobierno español, que hasta el momento que los bancos españoles entraron en crisis tenía una situación financiera bastante buena, tenía un endeudamiento con el gobierno de Rodríguez Zapatero y un déficit fiscal normales, pero el gobierno español se tuvo que endeudar para sostener a los bancos españoles y entonces se generó una situación en la cual al estatizar la deuda ya no alcanzaban los recursos que tenía el gobierno para pagar esa deuda, ¿no? Entonces, estos malos negocios llevan a las situaciones críticas en Estados Unidos, en España, a las que se agregan la de Islandia, que no podía, el gobierno islandés no pudo pagar la deuda que había contraído y declaró la cesación de pagos, lo que en inglés, en la jerga de los economistas angloparlantes le llaman el default, pero que nosotros le podemos llamar simplemente en español cesación de pagos, incapacidad de pago, crisis de pagos. O sea, el gobierno de Islandia resolvió no pagar la deuda. En cambio, los gobiernos de Grecia, Portugal, Irlanda, Italia decidieron pagar la deuda que habían contraído los gobiernos y en una situación con dificultades. Entonces, ¿cómo pueden hacer los gobiernos, estos gobiernos que estaban tan endeudados como el de Grecia, el de Portugal, el de Irlanda, el de Italia, o gobiernos que se endeudaron para sostener a los bancos como el de Estados Unidos y el de España? Dejando a Estados Unidos aparte, que tiene la posibilidad de emitir dólares y entonces tiene una capacidad ilimitada de endeudarse hasta el tope que fija el Congreso de los Estados Unidos y que siempre es objeto de negociaciones entre los partidos de gobierno y el partido de oposición, en este caso demócratas y republicanos, que para hace muy poco tiempo se llegó al tope del endeudamiento que autorizaba el Congreso al Poder Ejecutivo, y para aumentar ese tope los republicanos le cobraron caro a Obama, obligándolo a derogar algunas de las reformas que estaba procesando y generar una situación más difícil en este periodo preelectoral. Pero digamos, dejando de lado el gobierno de los Estados Unidos, que tiene esta particularidad, que emite los dólares y el gobierno se puede endeudar hasta el límite que le permita el Congreso, para los gobiernos europeos, como ha ocurrido también en el caso de Uruguay y de otros países latinoamericanos, o de todos los países del mundo que no pueden emitir dólares, cuando un gobierno tiene que pagar deuda, está obligado a tener más ingresos por impuestos de lo que gasta como gasto público en las actividades más diversas. O sea, tiene que generar un superávit fiscal. Los gobiernos, en una situación de dificultades, unánimemente optaron por lograr o intentar lograr ese superávit mediante la contracción del gasto. Entonces, ¿cómo se contrae el gasto público? ¿Qué es lo que están haciendo Italia, España, Grecia, que hizo Irlanda, Portugal? Contraer el gasto público. El gobierno va a gastar menos. ¿En qué? Va a gastar menos en sueldos,
porque se despiden funcionarios públicos o se reducen los salarios, va a gastar menos en pasividades y en beneficios de la seguridad social, como el seguro de desempleo, va a gastar menos en salud, en educación, se recortan los gastos en los nuevos presupuestos, son presupuestos que tienen un menor gasto que los anteriores y por lo tanto se espera que si se mantienen los ingresos se logre un superávit y con ese superávit ir pagando la deuda que se contrajo. Entonces es un fenómeno que muestra dos cosas. Primero, que las pérdidas privadas se estatizaron, pasaron a ser pérdidas públicas y que la forma de pagar esas pérdidas no es que las suman los bancos, sino que se desplazan hacia los sectores populares, básicamente los trabajadores asalariados, en forma de caída de salarios, de aumento de desempleo, fenómenos y procesos que hemos conocido en el Uruguay en otras épocas. Sin ir más lejos, la crisis del 2012 financió así, con una gran caída del salario real, una devaluación muy importante, un aumento, una aceleración de la inflación que deterioraba los salarios reales y también no fue necesario bajar la cantidad de pesos que gastaba el Estado uruguayo. Lo que pasa que esos pesos que ya estaban aprobados por el presupuesto quinquenal, con la inflación se desvalorizaban, o sea que también en el año 2002, en la crisis del 2002 y durante el 2003 y el 2004, el gobierno uruguayo también aplicó una política de ajuste dentro de los lineamientos que recomienda el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, que es el que gestiona y administra un poco esta crisis. De allí que se hable de la troika, integrada por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario y el gobierno alemán, que ha sustituido de hecho a los gobiernos de estos países en dificultades. En definitiva, ni el gobierno español, ni el italiano, ni el griego pueden hacer nada, con lo cual estos tres actores, el gobierno alemán, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, no estén de acuerdo, porque si hacen algo fuera del libreto que recomienda esta troika, cesaría la ayuda y estos países caerían en una cesación de pagos y un conjunto de problemas más graves que no había alternativas a estos ajustes. Había, hasta el punto de que economistas norteamericanos que han ganado premios Nobel como Stiglitz y Krugman están totalmente en desacuerdo con esta política de ajuste recesivo del Fondo Monetario, del Banco Central Europeo. Llegan a la conclusión de que, por ejemplo, Grecia va a tener que salir del euro irremediablemente, entre otras manifestaciones de la crisis, y proponen otra posibilidad, que es, si los bancos hicieron malos negocios y perdieron, que asuman las pérdidas. Especularon y perdieron, por lo tanto tienen que asumir esas pérdidas. A los deudores hay que refinanciarles las deudas a plazos más largos, hacerles una quita, que sería la pérdida de los bancos, y bajarles las tasas de interés. Entonces, de esa forma, los países podrían salir de la crisis con mayores niveles de empleo, mayores niveles de actividad económica, por lo tanto, mayor recaudación de impuestos y costos sociales mucho menores. Costos sociales que, como podemos ver en los informativos de televisión, se manifiestan en esas movilizaciones combativas de los trabajadores y el pueblo en general en Grecia o en España en el día de ayer o antes de ayer, y generan entonces ese tipo de movilizaciones de protesta de pueblos que no aceptan, como tampoco lo aceptó el pueblo uruguayo, no aceptan
pasivamente ese deterioro en sus condiciones de vida. Ahora, ¿cuál es el impacto? En primer lugar, ¿qué perspectiva tiene esta situación? El ajuste recesivo lleva a que los países de la Unión Europea hayan entrado, considerados globalmente, en recesión. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el nivel de actividad económica en estos países, en este conjunto de países, va a caer durante el año 2012. Cae además con una contracción de la demanda interna. Hay menos empleo, menos niveles de salarios, menos niveles de pasividades, por lo tanto los sectores populares pueden comprar menos. Si hay menos demanda interna va a haber menos inversiones, entonces también las industrias que producen bienes de capital, maquinarias, equipos, también van a sentir el efecto y van a producir menos, van a generar otros trabajadores desempleados, y todo eso se va a reflejar también en que estos países van a importar menos. En el caso de Estados Unidos se agrega una economía relativamente estancada que va a crecer menos de un 2% este año, un desempleo que anda por el 8 o 9% y no logran que baje de eso, una devaluación del dólar que ha perdido valor con relación a otras monedas. Eso abarata las exportaciones norteamericanas y encarece los productos que se generan en el exterior. Entonces todo este panorama de crisis financiera lleva a transmitir dos impactos a través de las relaciones económicas internacionales. Uno es que estos países van a comprar menos, van a importar menos del Uruguay, de los países del Mercosur, de América Latina, del resto del mundo, incluyendo de China. Y el otro impacto es que la oferta de capital va a buscar nuevos destinos, porque se terminó el negocio de las hipotecas, se terminó el negocio de la deuda pública de los países como Italia, Islandia, Grecia, Irlanda, Portugal, que colocaban deuda pública y pagaban altos intereses. Ese negocio se terminó también. Entonces hay que salir a buscar otros negocios, y uno de los negocios preferidos es instalarse en el control de los recursos naturales. Entonces están esos dos impactos generales, menos importaciones y más oferta, un mayor excedente de capital. ¿Cuál es la situación de Uruguay? Uruguay hasta este momento no ha sentido el impacto de la crisis. De acuerdo a las últimas estimaciones que hace el Banco Central del Uruguay, para el primer semestre del año 2012, la economía uruguaya creció un poco más del 3%, no es el 5, el 6, el 7% que se había logrado en alguno de los años anteriores, pero un 3% para el Uruguay, que la población prácticamente no crece, es una cifra de crecimiento importante. Ese crecimiento es resultado de la demanda interna y de unas exportaciones que están estancadas. La demanda interna, en parte, un aumento de consumo privado, y en parte un aumento de la inversión, fundamentalmente la gran inversión que se está haciendo en la planta de celulosa con el departamento de Colonia, en la zona de Conchillas. Y desde el punto de vista del origen del producto, las actividades que más crecen son la construcción, el transporte y la producción de energía. Esto por la reincorporación de ANCAP a la refinación de petróleo, y porque se ha aumentado la generación de energía de origen hidroeléctrico. Y una industria manufacturera que crece un poquito más del 2%, con una composición que muestra actividades que aumentan y actividades que caen. Entre las que caen
las que han tenido dificultades para exportar: la industria automotriz, la vestimenta, el calzado y los textiles. Finalmente, ¿qué podemos hacer? Si el horizonte de la crisis en las proyecciones, en los pronósticos más optimistas, nos dicen que esa crisis de Estados Unidos y los países de la Unión Europea va a durar por lo menos una década, o sea que durante una década van a tener ese estancamiento económico, esos ajustes que van a traer otros ajustes, esas caídas en el nivel de actividad, y por lo tanto le van a comprar menos a China, con lo cual China va a crecer menos, le va a comprar menos a los países latinoamericanos, incluyendo a Uruguay. Brasil está al borde del estancamiento. Si Brasil no crece, le compra menos a Argentina y a Uruguay. Y si Argentina no crece, le compra menos a Uruguay. Entonces hay toda una serie de efectos en cadena de acuerdo a los cuales podemos esperar que en los próximos años, por el funcionamiento de los mercados, dada esta crisis internacional, las exportaciones de Uruguay no sigan creciendo al ritmo que lo venían haciendo, porque vamos a sentir el impacto de los problemas de Argentina, el impacto del menor crecimiento de Brasil, el impacto del menor crecimiento de China y el impacto de la recesión en la Unión Europea y el estancamiento en los Estados Unidos. De allí que solo podemos depositar nuestras esperanzas en dos variables. Una, la demanda interna, o sea, en la medida de que aumente el consumo interno y que ese consumo se oriente hacia productos de origen nacional, aumentará el Producto Bruto Interno, del mismo modo que se aumenta la inversión. Y en segundo lugar, nos queda depositar esperanzas en que aumenten las exportaciones a través de una integración regional más profunda